porque así lo dice la Sagrada Escritura. Pero entonces queda la duda de quién es la tercera y la cuarta bestia. Pues esto lo explica, por lo menos explica la cuarta bestia. ¿Quién es la cuarta bestia? Lo explica San Vicente Ferrer, pero eso es algo que vamos a dejar para más adelante. Ahorita vemos entonces cuáles son los tiempos por los que tendríamos primero que pasar. Tenemos forzosamente que pasar por la tribulación, tenemos que pasar por los dolores de parto para que aparezca el gran monarca cuando la iglesia esté en el peor momento de destrucción. Bueno, entonces ya que sabemos que el gran monarca llega a Apocalipsis 10, nosotros llegamos aquí al Apocalipsis 10 y ahorita ni siquiera metemos a Enoc y Elías. De hecho, meter a Enoc y Elías o incluso decir que Enoc y Elías vienen a sustituir al gran monarca es una verdadera herejía. ¿Por qué? Porque el libro del Apocalipsis nos dice que primero viene el gran monarca y eso sucede en Apocalipsis 10 y después nos dice que los dos testigos vienen en Apocalipsis 11, una vez que ya pasó el tiempo de la iglesia de Filadelfia. Por lo tal, sabemos que Enoc y Elías pertenecen a la iglesia de la Odisea, no a la iglesia de Filadelfia, ni mucho menos a la iglesia de Sardis, que es en la que nos encontramos nosotros. Estamos en la iglesia de Sardis aún. Y la iglesia de Sardis va a ver al gran monarca, lo acabamos de leer también. Bueno, queda entonces totalmente comprendida esta parte. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer ahora? Pues regresarnos al libro del Apocalipsis para ver cuáles son los tiempos que nosotros vamos a vivir, qué nos corresponde a nosotros en esta época antes de que aparezca el monarca, qué va a pasar en el mundo antes de que aparezca el monarca, e incluso qué va a pasar en el mundo antes de que comiencen, antes de que venga el aviso universal. Como hemos dicho, el aviso universal no puede venir de la nada, de la noche a la mañana, porque incluso primero deben de suscitarse muchas guerras en el mundo y deben de suceder muchísimas cosas. Nos vamos a Apocalipsis 5, dejamos entonces de lado ya las iglesias. Nos dice en Apocalipsis 6, nos cuenta de la última iglesia, que nos dicen, nos dicen en Apocalipsis 4, en Apocalipsis 3 vemos las últimas de las iglesias, posteriormente en Apocalipsis 4 se empieza a hablar del trono de Dios porque viene la apertura de los sellos. Posteriormente, libro de los 7 sellos comienza a aperturarse hacia Apocalipsis 5. Vamos entonces a partir, queridos hermanos, porque el único que puede abrir estos sellos, este pergamino con los sellos, es nuestro Señor Jesucristo. Esto lo deja perfectamente claro. Ahora, no debemos de confundir el que está sentado en el trono con el Cordero, porque por ahí incluso algunas personas han dicho que el que está sentado en el trono es nuestro Señor Jesucristo. No, el que está sentado en el trono es Dios Padre y es el que le da la potestad a nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero, de abrir los sellos. Y en todo momento, como nos dice la Sagrada Escritura, en el momento en el que nuestro Señor Jesucristo viene y toma los pergaminos, el santo que está ahí lo está observando. Es decir, todo esto lo hace frente a Dios, frente a su trono y frente a toda la corte. Por eso nos dice, en cuanto aparece, los 4 seres vivientes, cada uno con 6 alas, están llenos de ojos alrededor y por dentro, clama en día y noche sin cesar, diciendo: Santo, 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 el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y que viene. Y cada vez que los vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se posternan ante aquel que está sentado sobre el trono y lo adoran, al que vive por los siglos de los siglos, y deponen sus coronas ante el trono diciendo: Digno eres tú, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tuvieron de ser y fueron creadas. Sabemos entonces que existe una Santísima Trinidad, y si bien son 3 personas diferentes, la naturaleza de ser un solo Dios es la misma. Por tal motivo, podremos decir que aquí nuestro Señor Jesucristo es elegido como propio Dios que es, por su propio Padre, de ser el que abra estos sellos. Es entonces que nos dice el Apocalipsis 5: he visto en la diestra de aquel que estaba sentado sobre el trono, escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos, y vi un ángel poderoso que a gran voz pregonaba: ¿quién es digno de abrir este libro y desatar los sellos? Es decir, está el ángel al lado del trono de Dios. Y pues se puso entonces el apóstol Juan a llorar porque nadie era digno de abrir el libro ni de fijar en él los ojos. Vemos entonces un ángel al lado del trono de Dios diciendo: ¿quién va a ser el que va a abrir estos sellos? Ha dicho uno de los ancianos: no llores y mira, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha triunfado, de suerte que abre el libro y sus 7 sellos. Vi que en medio delante del trono y de los 4 vivientes y de los ancianos estaba de pie un cordero como degollado,
que tenía 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios en misión por toda la tierra, el cual vino y tomó el libro de la diestra de aquel que estaba sentado en el trono. Entonces aquí nos está diciendo, pongamos atención, no podemos decir que el que está sentado en el trono es nuestro Señor Jesucristo, porque aquel que vino, que es este cordero como degollado, que tiene 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, el cual vino y tomó el libro de la diestra de aquel que estaba sentado en el trono. Viene el cordero y su padre le otorga el pergamino para que él lo abra. Es entonces que ya sabemos, queridos hermanos, que comienza este tiempo en el que este Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo, es el único que tiene la potestad de abrir estos sellos. Y a todas las criaturas que hay en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, hoy que decían, al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Aquí se pide alabar al que está en el trono, que es el Padre, pero también se le pide alabar al Cordero, que es el Hijo. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los ancianos se han postrado y adoraron. Vemos entonces que algo interesante comienza a pasar en la tierra, ya que comienzan a aperturarse cada uno de los sellos. Y aquí hay una prefiguración bastante interesante que tenemos que estudiar muchísimo y saberla entender. Porque muchos santos de la iglesia, incluidos a San Vicente Ferrer, han dicho que a ellos ya les daba la impresión de que nuestro Señor Jesucristo debería de haber llegado para sus tiempos. Pero esto no podría haberse sucedido. Por eso nos dice, es que gracias al tiempo de la misericordia es que estas cosas aún no suceden. El mismo San Vicente Ferrer y otros santos explican, esto debió haber sucedido durante nuestra época, pero no sucedió. ¿Por qué? Porque el tiempo de misericordia aún no ha terminado. Podremos decir que nosotros vivimos todavía en el tiempo de la misericordia, porque Dios no ha mostrado su ira. La ira de Dios sucede durante la apertura del 6º sello del libro del Apocalipsis, para que termine el tiempo de la misericordia de Dios, y eso lo debemos de saber ubicar, que incluso también lo dice Santa Faustina, debemos de llegar al tiempo del 6º sello. No estamos aún en el tiempo del 6º sello. Incluso hay personas que dicen que el 6º sello es el aviso universal y que ya va a suceder. Si el 6º sello es el aviso universal, eso significa que termina la misericordia de Dios. ¿Y qué es la misericordia de Dios? ¿El aviso universal es la misericordia de Dios? No, porque primero tiene que venir el tiempo de la ira de Dios. Entonces, ¿el aviso universal es la ira de Dios? No podría tampoco ser la ira de Dios, debe de comenzar antes. El aviso es para detener la ira de Dios. De hecho, es como decir, me han hecho enojar y ya vienen otros castigos. El aviso es para avisarnos que ya viene esta purificación y esta destrucción que se lleva a cabo en la 6ª trompeta. Entonces, no puede ser que el aviso universal suceda durante el tiempo del 6º sello, porque es cuando comienza la ira de Dios. Bueno, entonces vemos que el aviso universal debería de suceder después del tiempo de la ira de Dios. Eso es evidente. Como la ira de Dios, que es cuando termina la misericordia del Señor y que obviamente no se puede manifestar en el aviso, y tampoco el aviso podría marcar la ira de Dios, sino que más bien es lo contrario. El aviso universal es para calmar la ira de Dios y para decir que finalmente ya hemos llegado al último de los tiempos, pero la misericordia se termina con el tiempo de la ira. Entonces, vemos que si la ira de Dios fuera el aviso universal vendría a lastimar a las personas. Pero el aviso universal no va en sí a lastimar a las personas, sino que les va a dar la oportunidad a muchos de convertirse, no a todos, porque algunos van a morir de la impresión durante el tiempo del aviso y muchos otros se van a matar y van a matar o van a cometer muchísimos pecados durante aquel tiempo previo al aviso universal porque piensan que ha llegado el fin del mundo. Entonces vemos que antes de que lleguemos al tiempo del aviso universal, primero tenemos que llegar al tiempo de la ira de Dios. ¿Y qué es lo que va y por qué va a suscitarse el tiempo de la ira de Dios? ¿El tiempo de la ira de Dios se va a suscitar de la nada ahorita en la noche? No, aún no se va a suscitar de esa manera a pesar de que lo merecemos. Sabemos entonces que el Apocalipsis, que comienza con los jinetes, viene en Apocalipsis 6. Ya vimos que se anuncia el tiempo de los sellos en Apocalipsis 4, se manifiesta quién puede recibir este pergamino con los sellos, el cual le va a dar potestad y gloria, porque por eso se inclinan todos los ancianos ante él, pero hasta Apocalipsis 6 comienza el cabalgar de estos 4 caballos. Porque
De pronto abrió el Cordero el primero de los 7 sellos, es decir, comienza el tiempo en el que el Cordero va a ver qué es lo que dice este pergamino. Comienza la apertura de los sellos. Incluso el demonio propio sabe que el Cordero está abriendo los pergaminos, sabe que el tiempo se le está terminando, porque la imagen de nuestro Señor Jesucristo, con los sellos y las trompetas, no debemos de tomarlo únicamente en el sentido físico, como nos lo dice el Apocalipsis, sino también en el sentido espiritual. ¿Qué es lo que está sucediendo cuando se abre los sellos? ¿Qué es lo que pasa con los reyes? Cuando un rey abría un pergamino con sellos es porque iba a leer un contenido muy importante. Nuestro Señor Jesucristo toma este pergamino con 7 sellos porque va a leer un contenido muy importante, el cual ya conocemos, que es el que se le da toda la potestad y gloria. Y cuando este Señor Jesucristo, cuando nuestro Señor, nuestro Dios Jesucristo, termina de abrir los 7 sellos, se comienzan a tocar las trompetas. ¿Por qué? Porque viene el anuncio de su llegada a este mundo, viene el anuncio de su reino. Como vemos entonces, los sellos y las trompetas son eventos místicos importantes y de mucho júbilo. Pero ¿qué es lo que sucede durante este tiempo aquí en la tierra? Pues que de la misma manera el demonio sabe que se le acaba el reinado. Por tal motivo, mientras nuestro Señor Jesucristo abre el primero de los sellos para ver el contenido del pergamino, salen 4 jinetes en este mundo que vienen a traer castigos. Cuando el Cordero abre este primero de los 7 sellos, oye que uno de los 4 vivientes dice como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco que lo montaba y tenía un arco, y se le dio una corona y salió venciendo y para vencer. Y cuando abrió el segundo sello, bueno, vamos primero con el jinete del caballo blanco. ¿Cuál es la característica que vemos en este jinete? Que viene para vencer, pero todos los sellos son castigos. Cada que se abre un sello sucede algo importante en la tierra, es el anuncio de algo que va a suceder en la tierra. Por tal motivo, cuando se abre este primer sello, muchos dicen, incluso el padre Castellani lo llegó a sugerir. Yo sinceramente no estoy de acuerdo con la interpretación del padre Castellani. Yo creo que después hablamos de eso, querido Mario, Sí, no, porque y que estás en tu libertad de diferir, porque recordemos que es una interpretación que puede tomarse en cuenta o no tomarse en cuenta, que incluso el padre Ravasi lo dijo en su momento en alguno de los programas, de que él incluso no consideraba viable la interpretación del padre Castellani, pues y sabemos que el padre Ravasi es una persona estudiada también. Entonces, cada quien puede diferir o aceptarlo, dependiendo de cómo lo desees interpretar, pero a la manera de verlo, colocándolo en paralelismo con otras revelaciones y con otras interpretaciones, pues ahí queda como en irregularidad. Perdona que te interrumpa. no, perfecto, interrúmpeme cuando necesites decir algo importante. Bueno, adelante. Me parece perfecto que participes, Mario, porque de pronto siento que ya me robé tu canal. No, para nada, para nada. Lo que pasa es que los alumnos estamos tomando nota del profe. Ahorita el profe está exponiendo, pues hay que dejarte también que nos ayudes a poder comprender todo esto, pero pues lo menciono pues para darte ese soporte también, ese apoyo de que alguien te va a decir, ¿cómo es posible que César esté en contra de un padre? ¿Cómo es posible que César esté en contra de un elegido? En ningún momento César está en contra del padre Castellani. Él está diciendo que tiene una interpretación diferente basada en lo que él ha estudiado de la palabra de Dios y de las revelaciones de santos y de místicos y de venerables y de otros sacerdotes de la iglesia. Entonces es válido también. O sea, no, el no estar de acuerdo en una opinión o en una interpretación de una persona, aunque sea el papa, el cardenal, el obispo, el sacerdote, mi papá, mi hermano, o sea, se puede, pues puedo diferir y no hay ningún problema. No me vuelve pecador y no me manda al infierno. Entonces, calmémonos un poquito. Vamos a calmarnos. Muy, muy bien. Además, querido Mario, que la Iglesia Católica, hemos de decir que muchos dicen, es que la Iglesia nos dice que lo interpretemos así. Hay algo muy importante de decir, que la Iglesia Católica no tiene una interpretación del Apocalipsis. No hay interpretación oficial del Apocalipsis. Lo que tenemos es exactamente sugerencias que vienen o de padres, porque incluso el padre Corbató, que es el que hizo este libro del Gran Monarca, o el mismísimo padre Castellani, que también ha escrito sobre el Apocalipsis, o incluso el mismísimo venerable Bartolomé Holzhauser,
La Iglesia Católica no te obliga a creer en ninguno de ellos, sino que deja abierta la puerta para cuando llegue el momento de las pruebas, porque incluso prácticamente el padre Castellani, querido Mario, en su libro también lo dice, que él deja abierta la puerta porque él también considera que la verdad absoluta con respecto al Apocalipsis se iba a conocer hasta que nos fuéramos acercando a ese tiempo. Y como vemos, el padre Castellani pues todavía se encontraba muy, pero que muy lejos de todas estas cosas. Entonces, ahí solamente dejar claro, no estamos en contra del padre Castellani, pero tenemos una interpretación diferente y que quede claro que también la Iglesia Católica no tiene una interpretación ya definida y cerrada del Apocalipsis. Ojo con eso. Bueno, vemos entonces que este caballo blanco, este primer caballo blanco, debe de venir a la iglesia de Sardes, viene durante el tiempo de la iglesia de Sardes, porque como vimos, estas cosas comienzan poco a poco a suceder. ¿Por qué mencioné al padre Castellani y por qué también voy a mencionar también al padre Corbató y a muchísimas otras personas que han intentado interpretar el tiempo de los sellos en su momento? El padre Castellani, él decía que ya los 4 jinetes estaban cabalgando sobre el mundo. Y en este sentido figurativo podríamos decir que sí, que los jinetes del Apocalipsis siempre se han encontrado dentro de la Iglesia Católica y siempre se han encontrado dentro del mundo. ¿Por qué? Porque siempre ha existido cierto grupo de apostasía dentro de la Iglesia. Lo vemos incluso con el mismo Lutero. Lo vimos también, por ejemplo, con las herejías de Arriano. Lo vemos durante el tiempo en el que vinieron las cruzadas. La Iglesia Católica siempre ha estado bajo ataque de sus enemigos. Posteriormente vemos que vamos a hablar de los 4 jinetes primeros. Entonces vemos que el primero de los jinetes tiene que ver con la Iglesia Católica. Tiene siempre que ver con el misticismo que existe dentro de la Iglesia Católica y esto se ha manifestado durante todas las épocas y las edades. Vemos después que viene el jinete del caballo negro, este jinete del caballo, el jinete del caballo rojo o caballo bermejo. Este jinete viene y trae consigo una espada porque representa a la guerra, quita la paz del mundo. También siempre ha existido este jinete y siempre ha estado cabalgando en nuestro mundo. Viene posteriormente un jinete del caballo negro que trae consigo una balanza. Este jinete viene a demostrarnos que lo que Dios manda, o bueno, no Dios manda como castigo, es al revés. Dios no manda un castigo sobre la tierra al quitar el dinero y provocar la hambruna, porque este jinete viene consigo una balanza, viene a demostrar que es el hombre el que provoca la hambruna. Ninguno de los jinetes nos dice que Dios haya intervenido para quitar la tierra. Si nos damos cuenta, ninguno de los jinetes habla de Dios, habla que el Señor haya mandado este castigo sobre la tierra de la guerra, o nos habla que Dios haya mandado este castigo sobre la tierra de la hambruna, porque no nos dice Dios destruyó como en el tiempo del faraón, cuando José le dijo, pues es que esto representa 7 años de mucha abundancia y las 7 vacas flacas que después se comen a las 7 vacas gordas representan un tiempo pues de sequías, representa un tiempo en el que no va a haber alimento en Egipto. Eso sí es que Dios mande sobre la tierra, pues que no exista abundancia o que exista una hambruna en cierta región. Pero con este jinete del caballo negro no sucede eso, Dios no interviene, sino que es el jinete el que lo provoca por sí mismo en la tierra, viene y traerá consigo la caída de la moneda y la hambruna. Y finalmente viene el último de los jinetes, que es el jinete del caballo verde, amarillo o caballo pálido, como le quieran llamar, que representa al Hades, que representa a este jinete que es la muerte y que viene a traer esa muerte sobre la tierra. Tenemos entonces que entender que los 4 jinetes del Apocalipsis son los 4 primeros sellos. Debemos de ubicar cada uno de los jinetes en concordancia con cada uno de los sellos. No podemos separarlos porque no son cosas diferentes. Por eso, cada uno de estos sellos se debe de comprender en el sentido del libro del Apocalipsis, diciendo, sí, primer sello, primer jinete, segundo sello, segundo jinete, así hasta que cumplamos los primeros 4 sellos y que son los 4 jinetes. ¿Cómo comienza entonces? Y nos dice incluso la Sagrada Escritura que comienza el tiempo de los dolores de parto. Pues nos dice la Sagrada Escritura, todas estas cosas comienzan
no se crean que ya todo el Apocalipsis y todo el tiempo de la regreso de nuestro Señor Jesucristo ya va a venir pronto, no. Sepan que todo esto, lo primero que se manifiesta es la apostasía, que todas estas cosas no vendrán sin que se manifieste la apostasía dentro de la iglesia. Entonces nos dice, cada uno de los jinetes que van a venir en el futuro se deben de manifestar después de la apostasía. Es correcto. El tiempo que va a venir para nuestro tiempo, que esto, como lo dijimos, no quiere decir que los jinetes no hayan estado en el mundo, siempre han estado estos 4 jinetes del Apocalipsis, por eso lo interpreta así el mismísimo padre Corbató, lo interpreta así el padre Castellani, por eso hablan que estos jinetes ya tienen muchísimo tiempo cabalgando, porque han existido prácticamente en todas las épocas. ¿Cómo sabemos que los jinetes ya vienen específicamente cuando se comienzan a abrir los sellos? Porque viene el día grande y terrible del Señor. Es cuando esto nunca ha sucedido. El día grande y terrible del Señor nunca ha sucedido, porque es este gran temblor que va a hacer que las islas se muevan del lugar. Eso nunca ha sucedido. Por tal motivo, a pesar de que el padre Castellani, es que ya se abrieron los sellos, ya no se han abierto todos los sellos porque nunca hemos llegado al tiempo del 6º sello. Si bien siempre han estado presentes, nunca hemos llegado al culmen de estos sellos, que es el tiempo de la ira de Dios. Nunca hemos llegado al tiempo de la ira de Dios. Por eso mencionábamos lo que también dijo San Vicente Ferrer. Si Dios hubiera hecho las cosas en el tiempo que él tenía planificadas, tendría que haber sucedido la tribulación durante mi tiempo, y eso fue hacia el año de 1400. Pero dice el mismísimo San Vicente Ferrer, es por la misericordia de Dios que este tiempo se sigue se sigue alargando hasta que llegue el tiempo del cumplimiento de la profecía. Incluso sabíamos que las revelaciones de San Malaquías son del año de 1300. Si San Malaquías había hecho una cuenta papal con 112 papas a partir del tiempo en el que se encontraba, y que a partir de al llegar al papa número 112, después ya vendría el tiempo de la tribulación, y también hay que entender la revelación de San Malaquías, sabíamos que entonces después de la cuenta de San Malaquías estaríamos ya entrando en el tiempo del Apocalipsis, y con ese tiempo comenzaría ya la tribulación, o comenzaría el tiempo del Apocalipsis. Por eso lo menciona así San Malaquías, diciéndonos que vendrían estos 112 papas en el futuro. No podríamos pensar entonces que durante el tiempo de San Vicente Ferrer, que apenas a lo mejor habían pasado 2 o 3 papas, pues ya se darían los eventos de la gran tribulación, porque San Malaquías nos estaba diciendo que hay una cuenta de 112. Si apenas iban en el 3 o en el 4, ¿cómo va a suceder eso en el tiempo de San Vicente Ferrer? En el tiempo del venerable Bartolomé Holzhauser, que murió hacia el año 1610, quizás ya se habían manifestado unos 10, 15 papas, no lo sabemos, pero pues tampoco era el tiempo. ¿Por qué? Porque seguía habiendo por lo menos otros 100 papas por delante. Y así nos vamos yendo en el tiempo, queridos hermanos, hasta nuestra época. En el padre Corbató, cuando vemos que escribe su libro hacia el año de 1900, que se publica el de Apología del Gran Monarca, él pensaba que también ya estábamos por entrar en el tiempo del Gran Monarca y en el tiempo del Papa Santo Pedro el Romano. Pero nuevamente, todavía había por lo menos 9 papas por delante. Aún en el tiempo del padre Corbató en 1900 no podría haberse dado el Apocalipsis. Hay tantísimas personas que dicen, es que mi abuelita desde 1800 ya decía eso, mi bisabuelita, pero pues tu abuelita a lo mejor no sabía que existían todavía en la lista de San Malaquías otros 20 papas por delante. Si esa revelación la hubiéramos conocido, la gente lo hubiera conocido muy bien, que desgraciadamente antes no había internet, la gente pues pensaba lo que le decían, ¿no? O se imaginaban lo que ellos querían. Ahorita ya no estamos en esa época. Sabemos perfectamente desde hace mucho tiempo de la revelación de San Malaquías. Incluso se menciona la revelación de San Malaquías ya desde el año de 1900. Ya se tenía mucho conocimiento de esa revelación. Y sabían muchas de esas personas. Incluso me atrevo a pensar que el mismo padre Castellani conocía la revelación de San Malaquías y debería de saber que venían por delante todavía otros papas. No podría todavía llegar ese último tiempo en el que Pedro el Romano habría de apacentar a las ovejas, porque no estábamos terminando la lista de San Malaquías. Lo mismo sucedía con el tiempo de Garabandal. Cuando llegamos al año de 1960 y vienen las apariciones de Garabandal, hace Conchita una revelación muy interesante. Me dijo la Virgen que todavía quedaban 3 papas. Y si nos vamos a lo que dice la Virgen en Garabandal y a lo que dice San Malaquías, ¡oh, qué casualidad!
Ahora resulta que Conchita, hacia el año de 1960, las niñas en Garabandal revelan que efectivamente la lista de San Malaquías ya estaba por terminar y terminaba con la gloria del olivo. Podríamos entonces pensar, válgame Dios, esto quiere decir que el último de los papas, por lo menos de manera regular, era realmente la gloria del olivo. Y, y esto coincidía con lo que dijeron las niñas en Garabandal, que quedaban únicamente 3 papas. Entonces ahora sí podríamos decir que después del término de esa cuenta papal, tanto de Garabandal como de San Malaquías, que casualmente coinciden, ¿por qué coincidirán, Mario? Sinceramente no lo sé, a lo mejor hubo alguna magia Pokémon, sinceramente no lo sé, pero yo pienso que porque Dios lo había planificado siempre de esa manera. Dios le revela a sus santos las cosas y Dios revela a través de la Virgen que ya estábamos cerca del tiempo. Incluso me parece interesante porque la Virgen cuando se aparece en el año de 1800 y posteriormente dice que va a haber 100 años en el que se le va a dar poder a Satanás, esto exactamente termina, estos 100 años que se le daban de poder a Satanás terminan con el tiempo del Concilio Vaticano II y terminan con el tiempo, comienzan con la revelación de Garabandal. Dime, María. Te comento por qué es que pasa esto. Realmente es porque si tú te fijas en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento se da la profecía y en el Nuevo Testamento se da el cumplimiento de la profecía. Uh Y -huh. tú puedes trazar una línea de tiempo, haces una cronología, puedes poner un puntito rojo y trazas la línea en el momento en el cual esa profecía se termina cumpliendo más adelante. Entonces, lógicamente, todas las profecías, eventualmente, las que provienen de Dios, lógicamente, las que son realmente provenientes del Señor, van a entrelazarse entre sí, van a converger en un punto, porque puede que una te explique a detalle algo, otra te detalle otras cosas, pero al final convergen en el mismo punto, en el punto esencial, en lo más importante, ahí converge todo. Entonces vas a ver una línea de tiempo, una línea de sucesos que al final van a llegar al mismo punto y se van a terminar entrelazando entre sí. Por esa razón es que sucede. Así es. Así es como en la Biblia se puede observar toda esta relación del Antiguo y el Nuevo. De la misma manera vamos a ir viendo como las revelaciones privadas que realmente provienen del Señor, que han sido reveladas por Él a través de los santos, de la Santísima Virgen María en sus apariciones marianas o en cualquier otra revelación privada. Si vienen de Él, si provienen del Espíritu Santo, realmente vamos a ver ese comportamiento entre sí. Es correcto, porque no se pueden contradecir. Dios no se contradice, y es lo que dijimos hace rato, no puede venir una revelación a contradecir lo que dice el libro del Apocalipsis, no puede venir una revelación a decirnos que ya estamos en el tiempo de la parusía, porque es contradecir lo que el Apocalipsis, el mismo Apocalipsis nos dice que no estamos en el tiempo de la parusía, porque primero debe de venir el tiempo del gran monarca y de la prédica. Entonces, decir Exacto. en una revelación que ahorita les digan que ya estamos en la parusía o que ya viene Enoch y Elías, pues ya vimos que es totalmente contradecir la misma escritura. Sabemos entonces, por ende, que esa es una revelación falsa. No, Así es. es que ya la Virgen dijo que iba a pasar esto. Pues perdóname, pero es que entonces eso no viene de la Virgen, porque la Virgen no va a contradecir a la Biblia. Sí, y cuando no sucede, aparece Jonás y la ballena otra vez. Entonces, es No. insostenible. Sí, no, ahí te das cuenta cuando hay un falso profeta ya de por medio. Pero ¿cómo Claro. es que te das cuenta? Pues porque te vas a revelaciones que son apariciones de la Virgen, que son verdaderas, que a mí, en lo personal, Mario, yo leo Garabandal y no veo contradicción con la cronología del Apocalipsis, ni Exacto. tampoco entra en contradicción con lo que ha dicho la Salet. A pesar de que no esté aprobada Garabandal, no Exacto. existe contradicción alguna. Podría decir, es correcto, sigue la cronología que debe de seguir la Biblia, es que debe de seguir el Apocalipsis y va en concordancia con las que ya fueron aprobadas, como Akita, Fátima, la Salet y Lourdes. Así es. Entonces, Y ya si te profundizas un poco más en la revelación privada de Garabandal, analiza los frutos, analiza los sucesos, claro. vas más allá de de lo general de la aparición, te vas dando cuenta que hubo mano negra, hubo una situación muy dura dentro de la misma masonería eclesiástica Uh para -huh. tratar de ocultar los frutos, de ocultar los milagros y de todas las pruebas que se necesitaban para que la comisión del Vaticano le diera un aval y la diera como positivo, ni siquiera se hizo una investigación como tal. Entonces, incluso hay una película de Catarata Imparable, me parece que es el nombre, en el cual se narra todos los sucesos internos que pasaron en Garabandal y de por qué razón es que la comitiva investigativa no quiso aprobar Garabandal, no quiso entregar estos frutos. Y es porque había mensajes que dejaban en complicidad, dejaban al descubierto
los planes de la masonería eclesiástica al mundo. Entonces, y la misma Virgen lo dijo, cardenales, obispos y sacerdotes van en camino a la perdición y llevan muchas almas con ellos. Entonces, pues está más que clara las razones por las cuales había sentimientos encontrados, digamos, con los masones que estaban en ese entonces, como para poder darle vía libre a Garabandal. Eso como un aporte nada más de Garabandal. Pues me parece bastante interesante el aporte, Mario, porque igual si una persona publicaba para el año 2000, por ejemplo, el final de los tiempos o el apocalipsis, que decía, no, es que en el año 2000 ya viene el anticristo, que no sé qué. Si nosotros nos vamos nuevamente a la revelación que nos está dando San Malaquías, todavía faltaba por lo menos un papa de venir, que era la gloria del olivo. Todavía no estábamos en el tiempo final. Si Exacto. seguimos exactamente el estudio y las enseñanzas de los santos, si seguimos el orden cronológico del Apocalipsis, hemos de decir, queridos hermanos, que lo mismo sucede en nuestro tiempo, y lo digo abiertamente, Mario, porque ¿cómo vamos a estar hablando del aviso universal cuando todavía no tenemos enfrente todos los jinetes? ¿Cómo podemos hablar Claro. ahorita del aviso universal cuando Garabandal nos dio unas características muy específicas para el tiempo del milagro? Y esas características específicas de las que se han hablado son únicamente en 2028-2030. ¿Podría entonces en unos meses ser el milagro? Eso es imposible. Y además considerando que estamos hablando del milagro, Mario. Para que suceda el milagro es 2028-2030. Eso significa que el aviso debería de suceder un año antes, por lo menos. Hay posibilidades de que suceda ahorita el aviso universal sabiendo que la fecha más cercana de cumplimiento sería 2028-2030. Es totalmente imposible, ni siquiera 2025, ni 2026, ni siquiera, me atrevo a decir que casi que 2027 va a suceder el aviso. Estamos incluso por muy cercano a 3 años. ¿Eso les parece en pocos meses? No. ¿Esto qué quiere decir? Que hay de Claro. entrada una falsa profecía de por medio. ¿Por qué? Porque Dios no va a estar jugando, ni tampoco como Exacto. dijimos, Conchita ya dijo, no, es que no va a suceder porque Dios ya recibió un mensaje. Eso lo están diciendo personas que ni siquiera tienen nada que ver con Garabandal. Claro. Son revelaciones independientes de Garabandal. Si nosotros seguimos la revelación de Garabandal, vamos a escuchar a Garabandal. Y ahora, ¿Sí? ya que mencionas, perdón que te interrumpa, César, cuando mencionas puntualmente fechas, porque siempre aparecen los mensajes, solo Dios sabe el día y la hora, ni el Hijo Ah, sabe el día y la hora. A ver, vamos porque yo sé que va a llegar el comentario, o va a llegar en el chat, o va a llegar en los comentarios abajo, porque ese nunca falta. Ese es el best seller de este tipo de programas. Cuando hay una fecha o algo, solo sabe el día. No, va. El día y la hora se refiere puntualmente a la venida de nuestro Señor Jesucristo, así que es. solo el Padre la conoce. Ahora, estamos puntualmente hablando del milagro y del aviso, con los cuales ya tenemos un parámetro dado por Conchita a través del diario de Conchita, a través de las revelaciones de Garabandal, y que quien quiera saber por qué razón es que tenemos esta proyección, por qué razón tenemos datos suficientemente sustanciales como para decir es posible en esta o en esta fecha, pueden ir a ver el video que les voy a dejar aquí abajo en el primer comentario y ustedes ya con esto se pueden guiar del programa que tuvimos con César la semana antepasada, no, hace como ya casi hace un mes más o menos tuvimos este programa en el cual platicamos sobre el tema del aviso, de por qué el aviso no va a ser en unos meses, no va a ser ya la próxima semana o cuando a otro profeta de Dios, el iluminado por Dios, se le dé la gana de decir es la próxima semana, el próximo mes. Hay un parámetro que Conchita dio en Garabandal y cuando hay un parámetro, claro, pues se debe de seguir ese parámetro. Entonces, no es como, no es que no quiero elegir el parámetro porque la otra persona me dice que ella dentro de 2 meses y a mí me gusta paniquearme para estar 2 meses preocupado, recolectando comida, ir a comprar un terreno, ir a vender mi casa, me voy a esconder en la montaña y 2 meses después no sucede, Dios tiene la culpa, ya no creo en Dios, ya no creo en él, ¿me entienden? Entonces, por eso lo digo, porque siempre aparece este comentario de solo Dios conoce el día y la hora, no nos referimos a eso específicamente, y en Garabandal hay un parámetro de tiempo, por esa razón es que se puede calcular el milagro y con base al milagro el aviso que es antes del milagro. Fin de Es mi por... interrupción. No, muy oportuna tu interrupción, Mario, porque efectivamente hemos de decir que las características, y las mencionamos aquí rápidamente, las más importantes, porque por ahí decían que no tenía que ser en un año par, creo que eso a lo mejor yo se lo añadí porque en lo que quedaba de la década, después del año del 2023 solamente quedaban tres fechas y todas eran en año par.
Por eso yo decía que el aviso no puede ser en año non. ¿Por qué? Porque los santos mártires de la Eucaristía, y creo que ahí obviamente no me expliqué bien y de pronto se ha incluso pues malversado la información, porque por ahí ella incluso dice un canal, no, es que puede ser, en ningún momento se dijo en año par, no, pero nosotros en el año del 2021 que hicimos ese cálculo, sabíamos que podía suceder porque había santo mártir de la Eucaristía en 2022 y 2023 y 2024. Sí. Y aclaramos perfectamente que no podía suceder en 2021 porque exactamente no sucedía todavía el día grande y terrible del Señor. Podríamos esperar al año del 2022 para que fuera el día grande y terrible del Señor. No sucedió. Llegamos al 2020, no sucedió. ¿Qué es lo que sigue? Pues que en los próximos 6 años todas las fechas caen en año par. 2024, 2028 y 2030. Por eso decíamos, tiene que caer forzosamente en un año par, porque había personas que decían, es que a lo mejor el aviso es en el 2025, es que el aviso a lo mejor es en el año del 2023, es que ya se nos acabaron las fechas, estamos ya en el año del 2023. ¿Te refieres puntualmente que es un año par, específicamente porque es el año de un santo mártir de la Eucaristía, verdad? Exactamente, porque es cuando, son las fechas que quedaban. Puede caer también un santo mártir de la Eucaristía en año non, porque sucedió en 2023. Pero la diferencia, Mario, es que en 2023 no sucedió nada. Sí. ¿Qué sigue? Que en los próximos 6 años teníamos 2024, 2028 y 2030. Únicamente tenemos años pares, por eso decíamos, solo quedan años pares. Exacto. No, es que Conchita nunca dijo que en un año, no, pero solamente tenemos años pares. Por no la proyección de lo que queda. Exactamente, es que ahí otra vez se quiere causar confusión diciendo, no, es que jamás se dijo eso y puede suceder. No puede suceder en cualquier fecha. A ver, vamos a ubicarnos y a decir, quedan 3 fechas en esta década, o quedaban, porque 2024 ya pasó. Entonces, y eso era la fecha del milagro. Para que el milagro hubiera sido en este abril del año del 2024, el aviso tendría que haber sucedido en 2023. Entonces, claro. o principios de 2024, ya estamos a finales, no sucedió. No, es que todavía puede suceder este año. Por amor de Dios, estamos hablando del milagro. El milagro debió haber sucedido en abril. No estamos hablando ni del aviso, no puede ya suceder el aviso, ya se acabó el 2024. En cuanto a proyección de fechas de Garabandal, se acabó el 2024. Desde el momento en el que no hubo aviso, en el mes de enero, febrero o marzo, porque nos dice también en una entrevista, dijeron que tenía que ser 3 meses o 3 semanas antes, entonces ya sabemos que ya no iba a haber milagro este año. Exacto. No, es que a lo mejor, no, ya no puede, o sea, ya pasó la fecha del milagro y el aviso tendría que haber sido antes, un año antes. ¿Qué nos queda? A partir de este día que estamos ahorita haciendo el programa, nos queda nada más 2028 y 2030, que son años pares, entonces nos quedan 2 años pares, no hay de que ahí es que a lo mejor en 2027 es el milagro, no, año par. Exacto. Tenemos ya eso. ¿Acorde a quién? ¿Al profeta César, al profeta Mario? No, porque no somos profetas. No somos profetas y no nos vamos a hacer pasar por profetas. Nadie ha dicho que somos profetas. Porque alguien me dijo por ahí, o sea, ustedes estiman los que considera falsos profetas porque usted es un verdadero profeta. Yo no soy profeta, en ningún momento he dicho que soy profeta. Yo soy un católico tradicional comprometido con nuestra labor y nuestro apostolado, al igual que César. Esto es acorde a quién, a la dueña de la revelación, que es Conchita. ¿Por qué dueña de la revelación? Porque la Virgen a ella le dio claro. ese apostolado, ese ministerio, a ella le encomendó esa misión, esa responsabilidad. No es que ya van a decir, Mario le dijo la Virgen de la Revelación o la dueña de la revelación. No me están poniendo palabras que no. Ella es la dueña de esta revelación, Conchita. ¿Por qué? Porque la Virgen la eligió a ella. Conchita dio los parámetros, entonces se hace acorde como dice Conchita. Punto. Nadie más dio parámetros. Que lo menciona Santa Faustina Kowalska de alguna forma el tema del aviso. Sí, puede dar algún parámetro, pero no da, o sea, en cuanto a cómo sucede, no en cuanto a cuándo sucede o qué tiene que haber de condicionales en el tiempo para que suceda. Ella menciona una forma en cómo ella lo vio, como ella se le reveló ese momento, ese suceso, pero no hay otro parámetro más que el de Conchita. Así que pues, no podemos estar sacando el conejo de sombreros ajenos que no son. Exactamente. Y hay algo muy importante, Mario, porque muchas personas dicen, es que Dios puede cambiar las fechas. Bueno, cuando Dios cambie las fechas, las dará Conchita. Y cuando lo diga Conchita, yo lo voy a creer. Mientras tanto, no me vengan a decir que porque un falso profeta está dando otra fecha diferente a la que dice Conchita, es porque Dios puede cambiar. No. Dios no lo va a cambiar a menos que se lo diga a Conchita, porque ella es la encargada de esa revelación. Que otras personas se la quieran adjudicar y, ay, es que a mí ya Dios me dijo y que Dios puede cambiar las cosas.
Sí, ya se lo dijo Conchita la profeta, Dios ya se lo dijo a Conchita Claro. para que nos dé el aviso de que se cambiaron las fechas o que ya, no, pues no se ha cambiado. Pues entonces seguimos con los mismos parámetros. César, si es No, un instrumento de Dios, Él no la va a desestimar jamás, no la va a claro. hacer a quedar en ridículo. Es como que me digas aquí en Medjugorje, que son los videntes los que reciben. Miriana recibe los mensajes los 18 de marzo, Ivanka recibe un mensaje el 25 de junio, María Pavlovich recibe los 25 de cada mes, Iván de pronto recibe un mensaje extraordinario y se me olvida, Jacob, que es el otro muchacho que recibe mensajes todavía, los recibe los 25 de diciembre. Fuera de esas fechas, de pronto aparecen por todos lados mensajes que dicen, Miriana dice que no salgas después de las 11 de la noche porque te van a salir los espíritus o los demonios o no sé qué. O de pronto aparece alguien que dice que también ve a la Virgen de Medjugorje y la Virgen de Medjugorje a esta persona sí le revela cosas, sí le dice esto y le traduce realmente lo que ha querido decir la Virgen porque al vidente no se lo dice. Entonces, a los elegidos de la Virgen aquí en Medjugorje, la Virgen de Medjugorje, advocación Medjugorje, es la misma la Virgen, es la misma. No me van a decir con que es que no estamos hablando que es que es la Virgen de diferentes advocaciones, no, hablando de la misión de Medjugorje puntualmente. La Virgen con su misión acá se le dirige a los videntes bajo la advocación de Medjugorje, de nuestra Reina de la Paz, para darle un mensaje. Como un vidente no le da este mensaje, lo va a dejar en ridículo, pero a otro la Virgen bajo advocación de Medjugorje sí le dijo otra cosa. Es lo mismo que con Garabandal. Que me diga alguien más que el aviso y el milagro va a pasar en otro tiempo, en otro parámetro acorde, diferente a lo que nos ha dicho Conchita, es prácticamente desestimar a Conchita. Claro. Prácticamente desechemos entonces Garabandal, desechemos ya lo que diga Conchita y empecemos a sacar cálculos. Yo te apuesto que mañana es el aviso, César, entonces. Entonces, ¿me entiendes? O sea, sí, claro. No se puede así. Pues que es lo que la mayor parte de la gente hace, ¿no? Desestima a Garabandal y se ponen a escuchar a falsos profetas que les dan, cada año hay 2 fechas, ¿no? Del aviso, creo, Mario. Claro. Desde Y hace quién van sabe a cuántos decir, años. César y Mario mucho critican, César y Mario mucho juzgan. No, lo que pasa es que cansa, molesta. Lo que pasa es que uno dedica un poco más de tiempo a esto, está preparando esto, está trabajando esto, está estudiando esto. Y es bien sencillo, simplemente es basarse puntualmente en la palabra del Señor y en la revelación privada que va a estudiar, punto. O sea, es bien sencillo. Si se basan en eso, no hay dónde perderse. Pero ya cuando empezamos a inventar, a incluir, que escuche aquí, que escuche allá, que lo otro, esto ya vuelve un teléfono descompuesto del estudio. Entonces, esto no es que nos gusta criticar, que nos gusta atacar, que nos gusta juzgar, porque esa es la clásica. No juzgue, no critique, no hable. No es eso. Simple y sencillamente estamos dando este aporte a través del estudio que se ha tenido, prácticamente que César lo está haciendo todo, pues acá yo le estoy haciendo un apoyo nada más en, ¿cómo se llama?, en colectivo cuando hay algún tema, pero que es con el propósito de poder ayudar a aclarar estos temas basados en un soporte doctrinal, en la palabra, primero en la palabra de Dios y basados también en revelaciones de santos místicos y pues venerables de la iglesia. Que ahorita estamos hablando de Garabandal. Garabandal no ha sido todavía aprobado, pero tenemos suficientes constancias de frutos, de estudios, pues, de análisis como para poder tomarlo en cuenta y decir que tanto en la palabra del Señor como en revelaciones de los santos hay constancia de un aviso, por lo menos, que es lo que mencionaba César. Así es, y no existe contradicción ni con la Así es. escritura ni con las otras, por lo tal, sigue la misma línea y ahí sabemos que yo sí lo creo, viene directamente de la Virgen este mensaje, querido Mario, y que en ningún momento la Virgen ha cambiado las fechas, ni ha cambiado las características, Claro. ni ha contactado nuevamente a Conchita. Desde que Conchita dejó de recibir mensajes, no se le ha vuelto ya a aparecer la Virgen. Por tal motivo no podemos ponernos a decir es que Dios puede cambiar las cosas. Bueno, pues cuando Dios cambie las cosas, nos los hará saber a través de su instrumento y no a través de falsos profetas que únicamente están inventando y que además de todo es muy fácil darnos cuenta porque no se van a llevar a cabo sus mentiras, Mario. Claro, no, pero es que oraron mucho, César, y no bueno, pasó. sí, porque esa ya es la vieja confiable de, pues es que ya por la oración, por la misericordia de Dios se cambiaron los acontecimientos, se celebró el tiempo,
se acortaron las fechas, se cambiaron los acontecimientos y solamente Dios sabe lo que puede hacer. Bueno, pues si Sí. solamente Dios sabe, pues, nos avise, ¿no? Y te digo, César, la próxima vez que esté en México, te invito a unos tacos. Si se dan más de 5 veces el comentario de Jonás y la ballena en los comentarios que vamos a ver en este video. Así que la próxima No, vez que bueno, estemos en México, si se suma más de 5 veces aquí, te invito a los tacos yo. bueno, me parece muy bien, Mario, pero yo creo que sí van a seguir los comentarios de Jonás y la ballena Sí, y pero bueno. contradiciendo incluso a la revelación de Garabandal, ¿no? Que nunca se ha cambiado, pero bueno, ahí van a salir seguramente en los comentarios Claro. los que Bueno, los van a adelantar porque lo dijo el santo profeta de no sé quién, de la montaña de Quebec. Entonces, vamos, queridos hermanos, a continuar, pero bueno, ya vimos que no se pueden adelantar los tiempos ni hemos llegado nunca a la apertura del sexto sello. Por tal motivo, y como lo estábamos explicando, el padre Castellani debería de haber estado consciente, yo creo que sí estaba consciente de esa parte en la que él conocía que no se había terminado la lista de San Malaquías y que a pesar de que los jinetes siempre habían estado presentes, no se habían manifestado de la manera en la que nos dicen de forma consecutiva aquí en el libro del Apocalipsis, sino que eso sucedería hasta que finalmente nuestro Señor Jesucristo haya decidido realmente comenzar la ruptura de los sellos para que comience el tiempo de la tribulación. Por tal motivo ya había comenzado el tiempo de la tribulación. Yo podría decir que a pesar de que las señales estaban ahí puestas, no comenzaba por lo que ya hemos dicho, principalmente porque no terminaba el tiempo de la revelación de San Malaquías, en la que tendríamos que llegar a la gloria del olivo para que se manifestara el inicio de la gran tribulación. Vemos entonces que los 4 jinetes son los 4 sellos del libro del Apocalipsis. Vemos que nos dice que este primer sello, cuando nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero, abre el primero de los sellos, viene este jinete del caballo blanco y el que lo monta tiene un arco y se le ha dado una corona y salió venciendo y para vencer. Muchos me han dicho, bueno, es que entonces eso está haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo, como incluso lo llegó a sugerir el padre Castellani. Pues no, porque nuestro Señor Jesucristo es descrito perfectamente más adelante en el mismo libro del Apocalipsis, antes de su llegada, durante su parusía, cuando llega y se posa sobre el monte Megido, y ahí está listo para comenzar la última de las batallas antes de que comience su reinado. El reinado de los 1000 años, porque muchos todavía les queda mucho la duda, viene hasta que venga la parusía. No puede haber reinado de paz hasta que no aparezca nuestro Señor Jesucristo. Eso es milenarismo. Por eso recalco, el tiempo del Inmaculado Corazón de María no es el reinado de nuestro Señor Jesucristo. No es el tiempo de paz ni la reestructuración del cielo y de la tierra. Eso no sucede hasta que haya pasado la parusía. Por tal motivo, nuestro Señor Jesucristo sabemos que todavía no está por llegar, pero cuando llega vendrá con un manto rojo, traerá escrito su nombre en el muslo, un nombre que solamente él conoce, traerá múltiples coronas y viene una de las características por las que podemos identificar a nuestro Señor Jesucristo, es que además de su manto rojo, trae una espada que sale de su boca, que es la palabra de Dios. Él es el verbo de Dios, él es realmente la propia espada. Bueno, pues entonces, queridos hermanos, no puede ser este jinete del caballo blanco por las características que presenta nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no trae nada más vestido un caballo blanco, o es un jinete de un caballo blanco que trae un arco, pues definitivamente no concuerda con la descripción que acabamos de dar del mismo libro del Apocalipsis, cuando regresa nuestro Señor Jesucristo. Puede ser el gran monarca, dicen algunos. No podría ser tampoco el gran monarca, porque el gran monarca, como vemos, aparece hasta el Apocalipsis 10 y viene con la característica que es el ángel que viene sobre la tierra. A pesar de que el gran monarca va a ser un rey, no es denostado en el libro del Apocalipsis como un rey al que se le da una corona, sino que en todo momento se marca como aquel que va a venir a regir a las naciones. Incluso nos dice que trae consigo una vara de hierro e incluso es demostrado cuando viene sobre las nubes con una guadaña. Viene este gran monarca que viene sobre una nube y viene al tiempo de la siega. Entonces, las características por las cuales se nos describen al gran monarca tampoco coinciden con las características del primer jinete. El gran monarca trae una guadaña para el tiempo de la siega, no trae consigo un arco.
Entonces, vemos que este personaje viene a vencer y vencerá. Este personaje viene, como lo hemos dicho, tiene muchísima concordancia también con el libro del Apocalipsis, en la parte, sobre todo, de los jinetes que deben de ser castigos. Hay concordancia en que este sea un castigo que viene para la iglesia. ¿Cómo comienzan los castigos dentro de la iglesia? Pues deben de venir entonces con una apostasía. ¿Cuándo vendrá la apostasía dentro de la iglesia y se manifestará? Pues cuando aparezca este jinete del caballo blanco. ¿Cuándo debería de aparecer este jinete del caballo blanco? Pues una vez que se ha retirado el último de los papas dentro de la lista de San Malaquías, que debería de ser Benedicto XVI, que es la gloria del olivo. Y es cuando debería de comenzar entonces el tiempo para la destrucción de la iglesia, o vendría este primer caballo blanco que traería consigo una apostasía. Este jinete del caballo blanco debe de durar hasta que venga el tiempo del castigo, es decir, debemos de entender que este jinete blanco va a estar manifestado como apostasía dentro de la iglesia hasta que termine, hasta que venga el tiempo de la ira del Señor. Eso quiere decir hasta el aviso, ¿sí? Solo para hacerte la consulta, debido a que esto me pasa seguido, muchos me insisten y me tratan de convencer y hasta de presionar y de atacar de que confirme de que estamos viviendo en los tiempos del falso profeta. Quiero preguntarte, ¿estamos lejos todavía del tiempo del falso profeta acorde a esta interpretación del Apocalipsis o no? Es correcto. De hecho, el falso profeta no es no está denostado aquí en este tiempo del primer jinete. El falso profeta no puede ser tampoco el primer jinete, porque el falso profeta tiene una característica muy interesante, Mario, que es la que va a estar en el tiempo del anticristo. Es decir, el falso profeta va a ser el segundo del anticristo. El falso profeta le va a entregar la iglesia al anticristo. Pero como ya lo leímos en las iglesias, el anticristo viene hasta la iglesia de la Odisea. Por tal motivo, el falso profeta no puede estar en estos tiempos. Es imposible que el falso profeta esté ahorita ya dentro de la iglesia. El falso profeta, recordemos, es la segunda bestia, aquella que sale de la tierra, es la bestia de la tierra. Entonces, no puede ahorita ser el tiempo del falso profeta. Esa es una realidad. Que se puedan ubicar en este contexto del libro del Apocalipsis otros personajes y a través de la Sagrada Escritura se pueda estudiar eso. Sí se puede, pero no vamos a hablar de eso porque no tenemos permiso de Mario de hablar de esas cosas. Pero, pero definitivamente la pregunta específica que él me hizo, que si estamos en el tiempo ahorita del falso profeta, no. Los que digan que estamos en el tiempo del falso profeta también son falsos videntes. Por ahí hay uno que dice constantemente y su grupo de seguidores que ya estamos en el tiempo del falso profeta. Pues bueno, eso casualmente también está contradiciendo lo que hemos leído. De hecho, antes de que aparezca el falso profeta, vemos que nuevamente tiene que venir el tiempo del gran monarca y posteriormente van a aparecer los dos olivos que vienen exactamente a hacer la prédica ante el pueblo de Israel para que no caigan en los engaños de este falso profeta y del anticristo puro. ¿Por qué le decimos el anticristo puro? Porque así lo llama San Vicente Ferrer. Y esto lo hace con el objetivo de darnos cuenta que existen otros anticristos previos, que también son bestias. Las bestias más poderosas son las que vienen antes de la parucía. Falso profeta, segunda bestia, y anticristo puro, primera bestia. Eso no quiere decir que a lo mejor no haya bestias en nuestros tiempos, pero nunca debemos de confundirlos, porque para empezar no es el falso profeta, y pensar que es el falso profeta es casi aceptar, Mario, que ya estamos en la iglesia de la Odisea y que ya estamos en el tiempo de la parucía, cosa que como ya estudiamos, no es imposible. Creo que son simplemente una confusión de interpretación y de personajes. No significa que no hayan antítesis o hayan personajes que colaboren en un proceso de, digamos, de llevar a la iglesia a este punto, al punto de la purificación de la tribulación, del cisma, y que sean partícipes de todo esto. Pues eso es una diferencia. Pero ya ubicarlo puntualmente como personajes, o sea, con el titular falso profeta, acorde a la cronología y a la proyección que tenemos del estudio de Apocalipsis, si analizamos un poco tiempos en el que vivimos, acorde a
a la revelación de la palabra de Dios, estamos lejos todavía. Para que o sea, igual me van a seguir tirando piedras, igual me van a seguir presionando y obligando para decir algo que no lo creo, que no lo siento y que no lo analizo tal cual. Y no lo voy a hacer. Entonces, quería preguntártelo pues para aclarar por qué razón puntualmente es que yo no considero que vivimos en el tiempo del falso profeta. Pues una muy buena intervención nuevamente, Mario, que debe de quedarnos claro. Saber qué personajes están involucrados en nuestros tiempos, pues obviamente conlleva otros estudios, otras Claro, revelaciones, pero ahorita para efectos prácticos podríamos decir que efectivamente este primer sello, que es parte de la apostasía, pues viene reflejado en personas que obviamente deben de salir de la iglesia. Esto incluso lo dice San Vicente Ferrer. La misma revelación de Akita lo ha dicho, que debe de venir durante este tiempo en el que estamos viviendo, pues la manifestación de esta apostasía sobre la iglesia. Entonces, ¿de qué va a suceder? Sí va a suceder, pero no es aún el tiempo del falso profeta. Podríamos decir que el primer jinete no es el falso profeta, aunque salga de dentro de la iglesia. Pues bueno, vemos entonces que este primero de los sellos tiene que ver con la apostasía dentro de la iglesia, porque es el primero de los eventos, tal cual nos lo dice también nuestro Señor Jesucristo, que estas cosas que se van a manifestar no sucederán sino hasta que venga el tiempo de la apostasía. Pues bueno, ya vemos las características entonces que se nos dicen. También podremos checar más adelante en Apocalipsis 16 una característica muy específica que se nos habla acerca de la aparición de un personaje que viene a crear travesuras dentro de la iglesia y que esto va a llevar al tiempo de la gran apostasía. Pero bueno, es otro estudio muy diferente. Simplemente vamos a dejarlo que el primero de los sellos es la manifestación de la apostasía dentro de la Iglesia Católica. Vemos después que viene el jinete del caballo negro. Muchos piensan, es que la guerra en Ucrania ya forma parte del segundo sello. No, podríamos decir que sí, pero no. La manifestación de este jinete viene cuando comiencen eventos que ya no se puedan detener. Que si bien los eventos no se pueden detener, llevan un orden pues muy marcado. Realmente nosotros todavía no hemos llegado a este periodo de guerras en el que incluso se ve involucrado Estados Unidos en Medio Oriente, que ya estamos muy cerca, sí, pero todavía no estamos ni cerca de este periodo de guerras. Posterior a esto, querido Mario, después vamos a hacer un programa explicando las guerras. Creo que sería muy bueno especificar cuántas guerras debe de haber durante este tiempo, porque no es lo mismo las guerras en Medio Oriente que van a venir con la apertura del segundo sello, con después la Tercera Guerra Mundial, cómo sucede y en qué tiempo debe de suceder la Tercera Guerra Mundial, que antes de que suceda la Tercera Guerra Mundial, hemos de decirlo, primero debe de ser destruido Nueva York. Y esto sucede incluso años antes de que se dé la Tercera Guerra Mundial. Y finalmente va a venir otra guerra que sucede durante el tiempo de los 3 días de oscuridad, pero esas guerras ya son un tanto diferentes, porque incluso ya son guerras en las que está involucrado el gran monarca. Entonces podríamos decir que durante este tiempo de la tribulación van a existir 3 o 4 periodos de guerra, e incluso esas guerras ya están ahorita manifestadas, pero todavía no estamos dentro de las mayores, a pesar de que estamos viendo guerra ya en Medio Oriente y estamos viendo guerra entre Rusia y Ucrania, todavía no llegamos a ese culmen de periodo de tiempo en el que prácticamente yo me atrevería a decir que nos vamos a dar cuenta cuando se haya abierto el segundo sello, porque va a ser destruido Nueva York. Para mí ese es el quiebre de estar seguros de que ya se abrió el segundo sello. Por tal motivo, todavía no llegamos a eso. muy bien. Queridos hermanos, si quieren saber si les interesa este tema para que hablemos del punto de las guerras que menciona César y por qué César considera que este es el punto de partida, cómo es que él habla de Nueva York, de dónde saca Nueva York y todo este tema, déjenos aquí en los comentarios si quieren que hablemos de este tema, que lo proyectemos en Proyecto Dominus Tecum y espero tal vez podamos tenerlo en las próximas semanas también aquí en el canal. Yo le dije a César que le vamos a conseguir una tienda de campaña acá porque lo vamos a estar molestando mucho. Sin ningún problema, Mario. Todo sea por el aprendizaje y la gloria de Dios, ¿no? Que todos estemos en el Amén.
estemos en la misma sintonía, y esa sintonía es únicamente a través de la Sagrada Escritura. Si nos separamos 1 centímetro ya de la Sagrada Escritura, ya no estamos en sintonía, y eso es lo que provoca exactamente falsas revelaciones. Exacto. ¿No? Bueno. Vemos entonces que el segundo jinete, que es este jinete del caballo negro, perdón, del caballo rojo, caballo bermejo, es el que traerá consigo la guerra, traerá las guerras en el mundo. Y como lo hemos dicho, ese quiebre para mí viene a demostrarse una vez que se ha destruido Nueva York. Eso no significa que cuando se ha destruido Nueva York ya va a comenzar la Tercera Guerra Mundial, no. Ni siquiera, a pesar de que Nueva York se ha destruido y nosotros lo veamos y digamos, válgame Dios, ya fue destruido Nueva York, ya comienza la guerra hoy en la noche. No, porque esta guerra es específica con Medio Oriente. Tal parece ser que Israel, Arabia Saudita, todos ellos van a estar involucrados en provocar esta destrucción de Nueva York. Incluso hay una revelación, esta es de Gottfried Gundenberg, el cual dice que primero Israel pues comienza a atacar a naciones de Medio Oriente, y hay un quiebre muy grande posterior de relaciones entre Estados Unidos y muchos países musulmanes. Ahorita ya se está llevando a cabo ese quiebre. En primera, se dice que ya de hecho ya comenzó, porque el petrodólar ya no forma parte del intercambio de petróleo en Medio Oriente, por lo menos entre Arabia Saudita y me parece que ya los Emiratos Árabes han dejado de lado el petrodólar. Hay una reunión el 22 de octubre del BRICS en el que se dice, no sabemos, vamos a esperar hasta el 22 de octubre, que Rusia ya va a invitar a una decena de países a que se unan al BRICS y creen una moneda que ya no esté basada en el dólar de los Estados Unidos, ni tampoco sustentado y como ya no está sustentado en el petróleo, el dólar ya no está sustentado en el petróleo árabe, porque ya dejaron de lado el petrodólar. Pues ahora resulta que quizás empiecen a jugar con el dinero, el dólar, pero ya como no tienen el apoyo de estos países árabes por medio del petróleo, parece que las cosas no se vienen bien para Estados Unidos. Y este es donde puede comenzar entonces este conflicto. De hecho, nosotros siempre lo habíamos platicado en el canal. Nosotros vemos el punto de quiebre previo al segundo sello del libro del Apocalipsis como la ruptura o un pleito muy grande de petróleo entre Medio Oriente y entre Estados Unidos. ¿Y por qué lo decimos? Porque incluso esa revelación que les estamos mencionando de Gottfried Gundenberg, que obviamente es una revelación privada, dice que Estados Unidos va a intentar invadir el Golfo Pérsico, a los Emiratos Árabes y a ¿cómo se llama Arabia Saudita, porque ya no quieren tener relaciones comerciales con Estados Unidos, y ellos lo que quieren es el petróleo. Pero esta vez, Emiratos Árabes y muchos otros países, entre ellos Irán, no toleran que los Estados Unidos quieran invadir el Golfo Pérsico, y pues es cuando termina por darse la destrucción de Nueva York. Si nos damos cuenta, y por qué lo estoy platicando, porque aquí vemos que la destrucción de Nueva York no viene por parte de Rusia y de China, que cuando vemos revelaciones que nos hablan de la Tercera Guerra Mundial, vemos a Rusia y a China invadiendo Estados Unidos, o un pleito entre Rusia, China y Estados Unidos. Y si nos damos cuenta, esta destrucción de Nueva York no tiene nada que ver ni Rusia ni China. ¿Algo querías decir, Mario? ¿No? Perfecto. Bueno. No, estamos claros, poniéndote atención. Entonces, aquí nos damos cuenta que todavía no puede empezar la Tercera Guerra Mundial, porque no están involucrados aún China y Rusia. Entonces, a pesar de que sí ya son guerras, y van a venir guerras muy fuertes en Medio Oriente, y van a venir guerras impresionantes en Medio Oriente entre Israel, los países árabes y Estados Unidos, todavía no existe pues una injerencia por parte de los países que van a destruir a los Estados Unidos, porque sí hay revelaciones que nos indican que Estados Unidos pues sí debería o va a ser invadido, e incluso va a desaparecer casi completamente como nación. Así es. Quizás solamente comentarte o hacerte como la consulta. Quizás no está involucrado China y Rusia todavía en este ejemplo que mencionas, pero tal vez indirectamente por la influencia de Rusia a través de esta propuesta de los BRICS. De los BRICS, podríamos decir que indirectamente la influencia de Rusia lleva a la causa de esta situación, dando entrelazando, por ejemplo,
la revelación de la Virgen en Fátima, donde habla que los errores de Rusia se esparcirán por el mundo. Tal vez por ahí lo podríamos ver como una especie de punto de relativo o paralelo. Sí, bueno, de hecho, como dices, Mario, ahí sí completamente Rusia y China, pues obviamente sí tienen que ver, y de hecho fue creado el BRICS para eso. No hay nada coincidente, y de hecho todo esto lo maneja la masonería. Claro. Obviamente lo que quieren es la destrucción de los Estados Unidos y la guerra entre todas las naciones, y lo están provocando. Pero como siempre se los hemos dicho, las cosas se provocan de manera inteligente, no es como que de la noche a la mañana digan, ya vamos a empezar hoy la guerra mundial y empiezan a salir los bombardeos y, y mañana en la noche tenemos el aviso universal y a fin de año ya estamos cenando pavo. Pues no suceden las cosas de esa manera. Ya vimos Claro. que incluso lo están planeando y nos estamos dando cuenta que lo están planeando y nos están dando las señales necesarias para darnos cuenta de que todo lleva un orden. Y nuevamente el Apocalipsis lleva este orden. Sí. No está sucediendo como dicen los falsos profetas, que de la nada nace. Las cosas siguen su curso, tal cual incluso lo vamos relatando a través de los jinetes. Primero vimos la apostasía, después de la apostasía, y se los pongo en este orden. No se los puedo firmar ni se los puedo jurar, pero se los puedo asegurar. Si me equivoco, pues yo seré el primero en decir estaba loco, perdón, fui un demente, pero ahorita podría decir en este orden que yo me siento seguro de decir, primero viene la apostasía, después de la apostasía dentro de la iglesia, la separación o cisma dentro de la iglesia, va a venir la destrucción de Nueva York. No va a venir la destrucción de Nueva York sin que antes se manifieste esta apostasía. Posterior a la apostasía va a caer la moneda y va a venir un tiempo de hambruna. ¿De cuántos años? También parece que van a ser 2 o 3 años de hambruna, no va a ser un tiempo corto. Y estas cosas deben de suceder antes de la ira del Señor. Y a final debe de venir la muerte, que va a venir con pestes, con las bestias del mundo, que va a venir con guerras, va a venir con revoluciones, y todo este conjunto de cosas, que son exactamente los 4 jinetes, deben de manifestarse antes del tiempo de la ira de Dios, ni siquiera antes del aviso todavía. Primero sucede la ira de Dios antes de que suceda el aviso. Es decir, si nos damos cuenta por las características que tiene cada uno de estos jinetes del libro del Apocalipsis, lo que ellos nos dicen es, ven y mira. Es como decir, mira lo que está sucediendo en la tierra, que no es cosa de Dios, porque cada uno de los jinetes es, la apostasía es causada por el hombre. Las guerras, estas son causadas por el hombre. La hambruna y la caída de la moneda no van a ser causadas por Dios, como ya lo explicamos, porque Dios no dijo, voy a maldecir la tierra para que ya no haya alimento y voy a quitarles el agua y los animales y les voy a quitar el agua y los peces y se van a quedar con hambre. No, Dios no está diciendo eso. Dios está diciendo, viene este jinete que trae consigo una balanza, demostrando que es el dinero por el que los hombres se matan unos a otros y que a través de este dinero que ellos mismos van a provocar esta hambruna, es que viene este tercer jinete. Y finalmente ya viene el Hades, que es la conjunción de los 3 primeros sellos que traerán consigo la muerte de una tercera parte de la humanidad. Antes de que suceda el aviso, ya habrán muerto una tercera parte. Y aquí todavía ni siquiera llegamos al tiempo del aviso, Mario. Todavía vienen un par de eventos más por suscitarse. Apenas estamos prácticamente analizando los jinetes que son causados por los hombres. Sí, por eso se los vuelvo a especificar. ¿Cuándo vamos a ver a los jinetes ya manifestados en nuestro mundo? Primero, apostasía dentro de la iglesia. Segundo, destrucción de Nueva York. Segundo, jinete, caballo bermejo, jinete de la guerra. Tercer jinete, cuando veamos la caída del dólar. Tiene que forzosamente el dólar ya no valer nada, que incluso haya revoluciones y luchas sociales e incluso una guerra civil en los Estados Unidos por querer incluso sacar a los latinos. ¿Por qué? Porque los estadounidenses van a pensar que les están quitando el dinero. Hay libros, esos son libros, he de decirlo, de protestantes, que es el libro de Wilkerson y la revelación de Chuck Johnbrand, en la que ellos prácticamente dicen que han visto en su país, Estados Unidos, que son perseguidos los latinos y son asesinados. Muy parecido a lo que son las películas de la purga, ¿no? Claro. Exactamente así. De hecho, si ven la última película de la purga, que es creo que la purga infinita, se está demostrando que ya ni siquiera les importa un día en específico según de su purga, sino que es simplemente acabar ya con los latinos, Claro, y sacarlos de su territorio.
vale la pena hacer la mención, porque lo van a decir en los comentarios acá, pero no podemos escuchar a un protestante, no podemos leer un libro de un protestante. César no está diciendo, vayan a No, leer los libros de los protestantes y tómenlos en cuenta como si fuese la Biblia. No, lo que está diciendo César es que vale la pena mencionar lo curioso que se torna, que incluso en las películas ahora ya nos están mostrando una realidad que está a futuro, que puede llegar a suceder. Porque le diría La Purga, la película La Purga es algo que no, que es imposible, algo que no va a pasar. Pues, Hollywood tiende a mostrarnos cosas a futuro. El tema del virus, del coronavirus, lo proyectaron de X, Y razón. El tema de la vacunación, lo voy a decir abiertamente acá porque ya ni censuran esto, ya son tan descarados que ni censuran la palabra. El tema de la vacunación nos los vinieron trabajando con diferentes películas, diferentes series, diferentes cosas. Puntualmente decían un virus que salió de China y que hay que vacunar a la gente, que la vacuna era un veneno realmente, no era solo para aumentarles los problemas, tonterías así, que uno decía ciencia ficción, que al final pues lo estamos viviendo en carne propia, y que pues ellos tienden a hacer esto. La masonería, la élite siempre se burla de las personas, mostrándoles sus planes a través de comedia, a través de series, a través de una ficción, que al final va a terminar llegando a eso. Entonces, la razón de mencionarlo es porque curiosamente ellos hablan de esta situación y son comportamientos que podemos analizar ya en este tipo incluso de películas, de realidades que parecen ficción, pero que podrían llegar a terminar siendo algo muy similar a la realidad, como ya lo hemos vivido anteriormente. Es más que todo por eso. es correcto. Además, siguen en concordancia esas revelaciones con lo que dice el Apocalipsis, porque son cada uno de los sellos. Entonces, realmente no es leer a los protestantes ni tampoco creer en lo que digan, sino simplemente imaginarnos cómo es que sucederá cada uno de estos sellos. Y si uno tiene imaginación, como lo hacen los de Hollywood, pues casualmente coincide con la forma en la que se lo han imaginado estas personas. Que Claro. además de uno de ellos, me llama muchísimo la atención, Mario, uno de ellos es Chuck Johnbrand, que incluso también menciona al gran monarca. Entonces ahí ya es como que diciendo, bueno, ¿cómo un protestante va a mencionar al gran monarca? Y creo que ya no es el único. Hemos tenido ya la oportunidad de ver varios canales protestantes, incluso uno que se ve 2020 Final de los Tiempos, que abiertamente habla de la llegada del gran monarca. Entonces, esto solamente demuestra algo, que incluso a ellos les está preocupando que realmente venga el gran monarca y que va a aparecer el gran monarca y que como lo hemos leído, ¿cuál es la misión del gran monarca? Acabar con las sectas protestantes. Entonces, pues cómo no les va a dar miedo y cómo no le van a prestar interés si realmente pues dice que él viene a eso, también a destruir a las sectas protestantes y a los malos católicos y a los malos cristianos. Pero bueno, eso queda nada más ahí como un dato extra con respecto a las características que podrían tener cada uno de estos sellos y que debemos entender que los sellos, por lo menos los 4 primeros sellos, van a suceder y todavía no han sucedido porque ya hemos platicado algunos de los eventos que deben de suceder, incluyendo, Mario, la más importante que es con el jinete de la muerte, que es cuando muere una tercera parte de la población mundial. ¿Ya murió una tercera parte de la población mundial, Mario? No. Pues entonces todavía no puede suceder el aviso. Hasta que no haya muerto esta tercera parte, es que sucederá posteriormente el aviso. Todavía no llegamos a eso. Entonces, ¿hay posibilidades de que el aviso suceda este año? Pues a menos de que mañana amanezca muerta una tercera parte de la población mundial, que lo dudo, no va a suceder Exacto. el aviso. La Biblia es muy sabia, Mario, y hay muchísimas señales que la misma Biblia nos va dando para conocer los tiempos. No porque lo diga Juanita y Menganita, como dices, o Chachito y Pablito, pues va a suceder de esa manera. Todo tiene un Exacto. orden y todo está sujeto a la palabra de Dios. Así es, César, justamente. Y pues, Mario, ¿te parece si lo dejamos hasta aquí? Después continuamos con los siguientes sellos. Ahorita ya llegamos hasta los 4 jinetes nada más y sabemos Me que el aviso parece. no va a suceder. Me parece muy bien. Creo que ha sido bastante información que ya hemos dividido incluso en dos programas.
ya tuvimos el programa anterior, esta es la parte 2. Si no han visto la parte 1, igual se la vamos a dejar aquí abajo en el primer comentario. Recuerden que está el comentario, en el primer comentario tenemos la explicación sobre el aviso, de por qué se da estos parámetros del aviso, y la segunda es la primera parte de este programa. La primera estuvimos hablando más que todo proyectado al tema del Gran Monarca, hablamos del Gran Monarca, y en este pues ya proyectamos qué es lo que debe suceder, incluso todavía antes del Gran Monarca, lo que debe suceder antes del aviso. Así que creo que sí, me parece muy bueno dejarlo hasta este punto para que podamos ir digiriendo estos temas y posteriormente continuar con los siguientes sellos y los siguientes temas que César nos apoyará. Claro que sí, Mario. Pues, queridos hermanos, yo les agradezco mucho a Mario, a Monse, a todas las personas que están involucradas en el proyecto Dominus Tecum, también pues a cada uno de los que nos abren las puertas de su casa para escucharnos, para que conozcamos acerca de la Sagrada Escritura y de los santos de la Iglesia. Demostrar que no necesitamos más que apegarnos al magisterio de la Iglesia, apegarnos a la Sagrada Escritura, y que todo aquello que de pronto nos están bombardeando por fuera, a veces es simplemente parte del mismo demonio para buscar la destrucción de las almas y la confusión. Vemos que si dejamos todas esas falsas revelaciones fuera, Mario, pues no existe confusión alguna, sino que creo que es muy claro lo que tenemos con los estudios que realizamos, y no necesitamos traer revelaciones falsas de ningún otro lado, ni estarlas inventando, ni trayendo que tal persona dijo, que ya la Virgen le reveló a tal persona, porque tantito metes ese veneno y todo lo que es construido a través de los santos y de la misma Sagrada Escritura y del Apocalipsis es destruido. Y de esa manera se destruye la creencia de las personas, y de esa manera se destruye incluso pues la manera en la que ellos proyectan el Apocalipsis. Ya no tiene ni siquiera sentido. Así es justamente. Yo creo que el mejor árbitro de todo esto será el tiempo. El tiempo será quien dará la razón, y quien desee pues continuar sus análisis y estudios escatológicos del final de los tiempos con otras personas, con otras ideas, con otras interpretaciones. Hay libre albedrío, cada quien puede hacerlo acorde a cómo le parezca, cómo le complazca. Ahora, cuando lleguen los tiempos y se den cuenta de las cosas, acá vamos a estar para poderles apoyar y para poderles servir, si así lo desean siempre. Así que muchísimas gracias, César, por tu apoyo, por todo el aporte y pues por estar aquí siempre con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes, y pues nada, que viva Cristo Rey y la Santísima Virgen María. Que vivan. Gracias, queridos hermanos, por haber estado con nosotros, habernos acompañado en este programa. No se pierdan el programa siguiente, que va a estar muy bueno. Todos estos programas han sido excelentes, pero cada vez vamos avanzando un poco más en esta cronología, y que esperamos que les sirva de mucho para poder comprender estos tiempos y darles fuerzas en la batalla espiritual. Que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes. Que viva Cristo Rey y que viva nuestra Santísima Madre María. Que vivan. Hasta luego.